Yo estaba acomodando las coronas de flores que seguían llegando, cuando levanté la vista y lo vi entrar con paso lento, sosteniendo una corona tan grande, y dos hombres vestidos de traje caminaban detrás de él. Sus asistentes personales. Todos los presentes guardaron silencio al reconocerlo, porque en el pueblo todavía se recordaba que años atrás, había sido el socio de mi padre, y que según los rumores, había tenido mucho que ver con los malos manejos que terminaron acabando con nuestro negocio. Él se acercó despacio, dejó la corona frente al féretro, inclinó la cabeza con respeto y me dijo en voz baja: «Cuánto lo siento, paciencia y mucha fortaleza en estos momentos». Yo respiré profundo y respondí: «Muchas gracias, es usted muy amable señor, por favor tome asiento, y espere un momento, enseguida le serviré una tacita de café». Él dibujó una media sonrisa y respondió: «Me gustaría, pero prefiero hablar unas cuantas palabras con usted y con su madre». Aquellas palabras despertaron una inquietud que no pude explicar. «Claro, con mucho gusto, venga por acá», le dije mientras lo conducía hasta la cocina. Les ofrecí asiento, pero los otros dos hombres permanecieron de pie, uno a cada lado de él, observando todo en completo silencio. Aquello hacía que el ambiente se sintiera todavía más incómodo. Les pedí un momento y fui a buscar a mi madre, que estaba en el patio agradeciendo a los vecinos que seguían llegando para acompañarnos. «Mamá, vienes un momento, el señor que fue socio de papá quiere hablar con nosotras». Ella dejó de sonreír inmediatamente, su rostro cambió por completo y respondió casi con molestia: «Ay hija, no sé ni cómo se atreve a venir después de todo lo que hizo». Yo la tomé del brazo y le dije en voz baja: «Mamá, no sea tan rencorosa. Eso ya pasó y ni siquiera sabemos qué quiere decirnos». Sin imaginar que aquellas palabras del Señor serían como un balde de agua fría sobre nosotras. Y cuando estábamos a punto de ir a ver qué quería el Señor, dos jóvenes entraron, uno cargando un saco de azúcar y otro de arroz. En mi pueblo es costumbre que cuando alguien fallece, los vecinos se unan para ayudar a la familia que está de luto, y esa muestra de solidaridad siempre me había parecido una de las cosas más hermosas que existían. Entre ellos venía el muchacho que desde hacía meses ocupaba mis pensamientos en secreto. Cada vez que lo veía sentía que el corazón se me aceleraba, aunque nunca me había dicho una sola palabra que revelara si yo también le interesaba, y eso me confundía, porque no sabía si era porque no le agradaba, o si simplemente era demasiado tímido para acercarse. Él levantó la mirada, nuestros ojos se encontraron apenas unos segundos, y me regaló una sonrisa discreta antes de seguir ayudando a los demás. No imaginaba que también terminaría escuchando parte de aquella conversación impactante. Mi madre entró a la cocina con evidente desconfianza y apenas cruzó la puerta dijo sin siquiera saludar: «Dígame rápido qué vino a hacer aquí». El señor se puso de pie, y con una serenidad que contrastaba con la tensión que se respiraba en la cocina, dijo: «Bueno, ya que no soy bienvenido, y lo comprendo. Además sé que este no es el momento para hablar de estas cosas, pero debo velar por lo que me pertenece, porque hay asuntos que no pueden dejarse pasar». Metió la mano en su portafolio, sacó un documento y se lo extendió a mi madre. «Este es el documento que acredita que esta casa ahora me pertenece. Como les dije, no es el momento adecuado para tratar este asunto, pero tampoco puedo seguir esperando. Solo quiero que sepan que tienen un mes para desalojar mi propiedad». Yo fruncí el ceño, incapaz de creer lo que estaba escuchando. «¿Pero qué es lo que está diciendo? Esta casa es propiedad de mi padre». Él me miró con tranquilidad, y respondió: «Era de su padre, señorita. Porque como puede ver, tengo el documento que me acredita como el nuevo dueño. Su padre me solicitó un préstamo que lamentablemente nunca pudo pagar. Como garantía dejó esta propiedad, y ahora que él ya no está, he venido a reclamar lo que legalmente me corresponde». Sentí que el corazón me latía con fuerza, y miré a mi madre esperando que dijera algo, pero ella apenas podía sostener el documento entre sus manos. El hombre volvió a guardar sus papeles, acomodó el portafolio y dijo: «Y como sé que no soy bienvenido, será mejor que nos retiremos». Hizo una señal a los dos hombres que lo acompañaban, y ambos comenzaron a caminar hacia la salida. Mi madre, con los ojos llenos de lágrimas, levantó la voz: «Esta casa es lo único que nos dejó mi marido, aquí vivimos toda nuestra vida, y de aquí nadie nos va a sacar». El hombre se detuvo antes de cruzar la puerta, y sin volverse por completo, respondió con firmeza: «Señora,
entre más pronto desocupe la propiedad, más dificultades se va a evitar. No deseo hacerlo de otra manera. Luego hizo una breve pausa, y añadió, pero viendo que no tienen intención de marcharse, cambiaré el plazo, ya no será un mes, solo les daré 20 días. Sin esperar una respuesta, continuó su camino hacia la salida. Justo cuando ellos abandonaban la cocina, mi padrino entró apresuradamente. Al ver el rostro desencajado de mi madre, y el documento temblando entre sus manos, comprendió que algo muy grave acababa de suceder. Al ver que mi madre no era capaz de responder a la pregunta de mi padrino, respiré hondo, y fui yo quien le contó todo lo que acababa de suceder. Le expliqué cómo aquel hombre había llegado con unos documentos asegurando que la casa ya no nos pertenecía, y que además, nos había dado apenas 20 días para desalojarla. Mi padrino escuchó sin interrumpirme, y cuando terminé, puso una mano sobre el hombro de mi madre, y le dijo con mucha calma, «Comadre, no puedo imaginar el dolor que usted está sintiendo en este momento. Primero pierde a su esposo, y ahora recibe una noticia como esta. Pero no todo está perdido, si hablamos con ese señor de buena manera, quizá logremos ablandar su corazón. Tal vez acepte devolverles la propiedad, o por lo menos, venderla en condiciones que ustedes puedan pagar». Mi madre levantó la mirada, y con los ojos todavía llenos de lágrimas, dijo, «Ay, compadre, ¿pero de dónde vamos a sacar ese dinero? Usted sabe muy bien cómo vivimos, con lo que mi hija gana, y con lo poco que yo consigo haciendo trabajos aquí y allá, tenemos para el pan de cada día. No nos hace falta un plato de comida, pero tampoco nos sobra como para comprar una casa». El silencio volvió a llenar la cocina, y ninguno de nosotros encontraba una respuesta. Fue entonces cuando el joven que había llegado con el saco de arroz, carraspeó con timidez antes de hablar. «Perdonen que intervenga de esta manera, pero sin querer escuché lo que acaba de pasarles. Si ustedes me lo permiten, quizá pueda ayudarlas. Me gustaría revisar ese documento y evaluar si realmente todo está en regla. Como ustedes saben, hace poco terminé mis estudios de Derecho, y aunque todavía estoy iniciando mi carrera, tengo varios amigos que ya ejercen como abogados. Estoy seguro de que más de alguno estará dispuesto a revisar el caso, y decirnos si existe alguna forma de defenderlas». Lo miré sorprendida, nunca imaginé que en medio de tanto dolor, alguien quisiera ayudarnos de aquella manera. Sentí un pequeño alivio al saber que no estábamos completamente solas. Le regalé una sonrisa triste y le respondí, «Muchas gracias, de verdad te lo agradezco. Y creo que vamos a necesitar toda la ayuda posible. Pero por ahora, déjenos llorar esta pérdida tan grande, apenas estamos despidiendo a mi padre, y siento que todo se nos vino encima al mismo tiempo». El joven asintió con respeto y bajó la mirada, comprendiendo que aquel no era el momento para insistir. Mi padrino tomó aire, y dijo, «Tiene razón la muchacha, ya habrá tiempo para pensar cómo resolver este problema. Por ahora vamos a atender a los vecinos y a los familiares que siguen llegando. Lo más importante ahora, comadre, es acompañar a su esposo en su último adiós». Una semana después, aquel joven volvió a nuestra casa, y apenas entró, su expresión me hizo comprender que no traía buenas noticias. Se sentó frente a nosotras, y dijo con sinceridad, «Revisamos todos los documentos, y también los analizaron varios abogados. Lamentablemente, todo está en orden. Ese señor está en todo su derecho de reclamar la casa, de verdad lo siento mucho, pero no encontré ninguna forma legal de ayudarlas». Mi madre respiró profundamente, y aunque la tristeza era evidente en su rostro, le respondió con amabilidad, «Joven, no se preocupe. Con el solo hecho de haber intentado ayudarnos ya hizo mucho por nosotras, se lo agradecemos de corazón». Él permaneció unos segundos en silencio, y luego preguntó, «¿Habrá algo más en lo que pueda ayudarlas?». Mi madre dibujó una sonrisa apagada y contestó, «Pues creo que sí, quizá ayudarnos a sacar nuestras cositas de aquí cuando llegue el momento». Aquellas palabras me apagaron el alma. Cuando el muchacho se marchó, me acerqué a mi madre y le pregunté con la voz quebrada, «Mamá, ¿y ahora qué vamos a hacer?». Ella me abrazó, «Hija, vamos a hacer lo que siempre hemos hecho, ser fuertes y seguir adelante. La vida no se detiene por nuestros problemas. Ya encontraremos un lugar donde rentar, mientras tú terminas tu carrera. Cuando te gradúes, tendrás un buen trabajo y poco a poco saldremos adelante». Sus palabras intentaban darme ánimo,
aunque podía sentir que ni ella misma estaba convencida de lo que decía. Los días pasaron muy rápido, y 2 días antes de que venciera el plazo para entregar la casa, ya teníamos casi todas nuestras pertenencias guardadas en cajas. Cada objeto que envolvíamos parecía llevarse un recuerdo de mi padre, y el silencio dentro de la casa era más doloroso que cualquier lágrima. De pronto sonó el timbre, mi madre fue a abrir la puerta, y desde donde yo estaba acomodando unas fotografías familiares, escuché la voz de mi padrino. Un instante después oí a mi madre lanzar un grito de alegría. Salí corriendo para ver qué estaba ocurriendo. Mi padrino sonreía mientras sostenía un documento entre las manos. Apenas me vio, me lo entregó y dijo: «Aquí está, este documento acredita que la casa vuelve a ser de ustedes, ya no tienen que irse». Mi madre comenzó a llorar de felicidad sin poder pronunciar una sola palabra. Mi padrino añadió: «Perdónenme que no pueda quedarme a celebrar este momento con ustedes, pero tengo un asunto urgente que resolver. Les prometo que regresaré por la tarde para contarles todo con calma». Dicho eso, se despidió y se marchó. Cuando logramos tranquilizarnos un poco, mi madre me dijo: «No sé qué habrá hecho tu padrino, pero estoy segura de que habló con ese señor, y logró convencerlo de dejarnos la casa. Creo que lo menos que podemos hacer es ir a darle las gracias». Nos pusimos nuestros suéteres, y caminamos hasta la oficina del que había sido socio de mi padre. Al llegar, nos recibió con mucha educación y nos invitó a sentarnos. Pero mi madre no esperó a que él hablara. Venimos a darle las gracias por el gran regalo que nos hizo al devolvernos nuestra casa. El hombre levantó la mano con un gesto amable, y negó lentamente con la cabeza. «Señora, no me agradezca a mí, porque yo no les he regalado absolutamente nada. A quien debe agradecerle es a su compadre. Él vino a hablar conmigo, y de alguna manera, me hizo reflexionar. Me recordó la amistad que tuve con su esposo, y me propuso una solución justa para todos. Acepté devolverles la propiedad con una condición: que él asumiera el compromiso de pagarme la deuda original en cuotas. Yo no estoy perdiendo nada, simplemente lo recuperaré poco a poco, y ustedes podrán conservar el hogar que tanto significa para su familia». A veces creemos que todo está perdido cuando la vida nos pone contra la pared, pero las soluciones más valiosas nacen del diálogo, la humildad y la disposición de llegar a acuerdos. Nunca permitas que el orgullo cierre puertas que una conversación sincera podría abrir. Recuerda que la bondad, la gratitud y las personas que aparecen para tendernos la mano pueden cambiar el rumbo de una historia cuando menos lo esperamos. Quiero darte las gracias por escuchar y dedicar tiempo a mis relatos, y antes de despedirme, quiero recomendarte a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita, sin olvidarte de oprimir el pulgar arriba, como muestra de que ha sido de tu agrado. Un fuerte abrazo de tu amiga Lucy, hasta la próxima.